¿Se justifica este escenario que plantea el gobierno? No, la verdad no. Es un escenario altamente peligroso porque cuando usted analiza el proyecto y analiza la exposición de motivos del proyecto, es decir, lo que llamamos congruencia constitucional entre la motivación para hacer la reforma y la propuesta de reforma, usted se da cuenta que lo que quieren cambiar no es la Constitución, sino el orden constitucional. Ellos argumentan que necesitan un Estado unido, en el que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sigan la misma mayoría. Eso básicamente significa la eliminación total de la oposición, a la que denominan ellos bloqueo institucional, y básicamente la oposición es el precio que se paga por tener una democracia, y pasar esta reforma es el precio que se pagaría por perderla. Bueno, le quiero preguntar si ante este eventual escenario o no escenario, porque parece difícil que pase la propuesta, podríamos entrar de nuevo en una crisis institucional. A mí me preocupa es la tercera etapa del proyecto. Es donde podrían ellos ejercer algo similar a lo que ocurrió en Venezuela. Me explico. La forma propuesta sí es constitucional, tanto por el presidente como el ministro de Justicia. Esa parte es constitucional, hay que reconocerlo, hay que ser objetivo. La recolección de firmas es parte del procedimiento. Pasa al Congreso, el Congreso por mayoría calificada, es decir, mayoría absoluta en las dos cámaras, la aprueba. Y después pasa a la Corte Constitucional para que revise solamente por vicios de forma. Pero en el interregno, en ese periodo, ellos establecen la Asamblea Constitucional y definen cuál es su competencia. Ahí es el jaque. Eso ocurrió en Venezuela. Si deciden que la competencia sea absoluta, como parece ser, que el único límite sea que no revocan el Congreso y que respetan algunos tratados de derecho internacional, pues la verdad eso no importa, porque de todos modos el derecho internacional no se reforma en una constitución, eso sería una violación. El derecho internacional ya está desnacionalizado. El problema es lo que puede hacer esa asamblea. Y si el proyecto, si usted lee la exposición de motivos, es lograr un poder unido, es eliminar la oposición, es eliminar la democracia, usted ya no está cambiando las leyes ni las normas constitucionales, aunque hablen de derechos, etcétera. Lo que está cambiando es el principio de separación de poderes. Es decir, en práctica habría solo dos poderes. El presidente que controla el Congreso como un departamento más, y la rama judicial, pero la controla a punta de appointments, o sea, de nombramientos. A esto se le conoce como dictadura constitucional. Quería preguntarle por un posible proyecto alternativo, porque la derecha también ha hablado en algún momento de reformar la Constitución. ¿Puede haber algún tipo de consenso que no sea esto que propone ahora mismo Gustavo Petro, pero que sí que pueda llevar a una reforma? Sí, lo que ocurre es que los gobiernos en la América Latina no pueden seguir usando la Constitución para acomodar sus plataformas políticas, sea de izquierda o de derecha. Realmente eso es algo importante, porque eso crea una inestabilidad internacional y regional. El problema realmente no son las constituciones. Más que todo el problema son los líderes. Es probablemente lo que tienen que cambiar. Si no pasan las reformas es porque no logran negociar bien. Ese es un problema de gobernabilidad con la oposición para pasar sus proyectos. La culpa no es de la Constitución. Y si por otro lado sienten que los derechos son desuetos porque no cumplen sus voluntades, pues realmente lo que estamos hablando es de la imposición de una voluntad. Recuerde usted bien, desde la Constitución francesa, la ley es la expresión de la voluntad general, la loi c'est l'expression de la volonté générale. Y no es voluntad general cuando es una imposición de un gobierno, sea de izquierda o derecha. Entonces, en ese contexto, pareciera más un afán por acomodar una plataforma política, un proyecto político, que por cambiar la Constitución para hacer que el país evolucione en una u otra dirección. Aunque el discurso pareciera indicar eso, no es el trasfondo. ¿Podría estar Gustavo Petro, por tanto, lanzando un órdago a sabiendas de que no va a salir adelante este proyecto, más en cara a esta incipiente carrera presidencial que estamos ya empezando a vivir en Colombia? Creo que este es un proyecto que se va directamente a las elecciones presidenciales. Observe uno de los artículos del proyecto, habla del poder electoral, de la registraduría. Realmente no tendría que ser uno de los artículos principales de ningún proyecto, siendo que solo hay pocos. Esa parte es preocupante. Y la otra parte que es preocupante es que parece que no es viable. Yo le entiendo ese punto, pero insisto, si llegan al punto donde van a definir cuál es la competencia de la Asamblea, en papel la Asamblea puede hacer de todo, incluyendo cambiar el periodo de reelección o permitir que el presidente se quede, como ocurrió en Venezuela. Y el presidente lo que dice es que la Asamblea simplemente me dijo que siguiera y yo sigo. El pueblo me puso aquí, y por eso la distinción entre una Asamblea Popular y una Asamblea Nacional Constituyente. Note que esta no es una Asamblea Nacional Constituyente que convoca a todos los sectores de la nación, sino popular con un quórum muy bajo y fácil de alcanzar. Yo veo más un riesgo institucional, sobre todo un gobierno que le quedan 9 o 8 meses en el poder, venir a esta hora a cambiar la Constitución para sacar adelante los proyectos.
creo que cualquier persona, aunque no sean expertos constitucionales, entenderían que es altamente riesgoso y sumamente inconveniente. Las constituciones se cambian por hechos y movimientos políticos importantes de una nación, no por un proyecto político definido que fracasó y le quedan 8 meses en el poder.